Cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, que es sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Lo que hiciste en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, bendito sea Dios. Que sea para la hermana Rocío. Que el Señor la bendiga. Muy bien, hermanos, pues somos poquitos de alguien, pero benditos. Vamos a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22, y ahorita los trataré de sintonizar en lo que hemos estado tratando de enseñarles en las últimas semanas. Dice así Hechos 14, 22, abran su Biblia en lo que aparece en la pantalla. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repito lo último, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos las gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros. Bendecimos tu nombre y bendecimos también tu palabra, Padre, porque también nosotros hemos sido bendecidos por ella. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas dando la claridad, Señor, de tu palabra, que podamos comprenderla, que podamos apreciarla, Señor, que podamos valorar lo que tú, Señor, te has complacido en darnos, que no lo tomemos en poco, Señor, y que sirva para que nuestra fe se afiance, Señor, y que tengamos siempre ese buen sentir, Señor, de agradarte en todo, de bendecirte y de dar a conocer tu nombre. Bendícenos en esta hora, Señor, danos palabras para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Se pueden sentar, hermanos. Bien, ya son muchas semanas en las que hemos venido hablando de diferentes asuntos que tienen que ver con ubicar quiénes somos nosotros como iglesia ante tanto debate y tanta confusión que hay ahora que está de moda, que todo tiene que ver con Israel y que Israel es el reloj profético, etcétera. Y mientras más se habla de Israel y menos se habla de la iglesia, eso es peligroso. Mientras más se habla de Israel y menos se habla de Cristo y su cruz, es peligroso. Tarde que temprano, la fe de muchos se empieza a desviar porque necesitamos estar alimentándoles la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver algunos conceptos hoy que espero que sean de utilidad. Si ustedes prestaron atención el pasado domingo, estuvo larga la predicación porque no solamente vimos a detalle toda la predicación de Esteban, que ocupó gran parte de la predicación, sino que antes nos regresamos a Hechos
4 y 5, si ustedes recuerdan, ¿qué queríamos plantear? Planteábamos que antes de Esteban, Pedro, Juan y los apóstoles fueron confrontados por los sacerdotes, prohibiéndoles que no predicaran en el nombre del Señor Jesús, amenazándoles, inclusive dándoles unos varazos como escarmiento, pero nada de eso detuvo a Pedro y a Juan y a los demás. Digo Pedro y Juan y los demás porque son los nombres que se registran al inicio, Pedro y Juan, pero se asume que los demás apóstoles también estaban enseñándole a la multitud. Mientras esto pasaba, resulta que nada podía impedir que los apóstoles predicaran con denuedo, porque Pedro registró ahí en la palabra que dice él, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Juzguen ustedes si es menester o bendición obedecer primero a Dios antes que ustedes. Encarcelaron a Pedro y milagrosamente fue liberado, pero en ese lapso de la historia temprana de la iglesia, todo se limitaba a amenazas, a orden de no predicar. Todavía no existía una persecución como tal. ¿Por qué? Porque los sacerdotes veían la efervescencia que había en Jerusalén, veían cómo toda la gente estaba entusiasmada con esta nueva fe y tenían miedo de hacer algo público y echarse en contra de la gente. No crean que fue porque no querían perseguir, sí querían perseguir, pero las circunstancias no las veían ellos favorables, se limitaban a amenazar y amenazar. Mientras la iglesia era amenazada, la iglesia seguía avanzando y seguía creciendo. Nos pasamos al capítulo 6 y 7 donde aparece Esteban y ahí vimos que ahí hay algo que cambia el rumbo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación de Esteban, que no era uno de los 12 apóstoles, él era uno de los 7 diáconos, esa predicación fue definitiva y contundente, porque él lo llevaron ante el concilio ahí en el templo y les recordó a las autoridades judías, a los sacerdotes, que la historia del pueblo de Israel estaba llena de desobediencias, llena de rebeldías, de desacatos. ¿Por qué se los tuvo que replicar? Porque en aquellos tiempos los sacerdotes eran muy astutos y no le enseñaban al pueblo lo que el pueblo tenía que saber. Es decir, los sacerdotes solamente hablaban de la futura grandeza de la nación de Israel cuando llegara el Mesías prometido y él les daría gloria, él les daría poder y supremacía, pero nunca le enseñaban al pueblo lo que Esteban les recordó ese día, que desde los patriarcas, los hermanos de José lo vendieron como esclavo, eso allá había quedado en el olvido y siempre es importante que tengamos fresca la memoria de los eventos históricos. Después les recuerda que cuando Salomón construyó el templo, que era el orgullo de los judíos, ese templo, que después se volvió el gran ídolo de los judíos, Salomón reconoció en aquellos años, cuando dedicó el templo al Señor, dijo: Señor, yo sé que un templo no te puede contener a ti, porque la Escritura dice que la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo voy yo a decir que tú te limitas a habitar en un templo? Entonces Salomón le rogó al Señor: acepta este lugar como tu casa donde habites. Dios fue fiel y le dijo: sí, Salomón, aquí habitaré, pero en la medida que los hijos de Israel celebraran no solamente el culto con dignidad, sino que llevaran una vida de justicia. Pero con el paso del tiempo empezaron a desviarse. Por eso tuvo que venir el nuevo pacto que les anunció el profeta Jeremías, cuando dijo: he aquí, en Jeremías 31, viene un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué tiene que venir un nuevo pacto? Porque sus padres invalidaron mi pacto. Entonces, volviendo a los tiempos de Pedro, los sacerdotes se rehusaban a enseñarle al pueblo que el pueblo le había fallado a Dios. O sea, se rehusaban a recorrer la historia donde la historia estaba llena de desobediencias. Razón por la cual cuando Esteban empieza a decirles lo que realmente ha sido Israel a lo largo de la historia, un pueblo rebelde y contradictor, pues los sacerdotes se enfurecen. Cuando terminan de enfurecerse, vamos a buscarlo ahí en Hechos 7, es cuando les dice las siguientes palabras Esteban, en el versículo 51, y se lo está diciendo a las autoridades: duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. O sea, está diciéndoles, toda su vida ha sido de resistir al Espíritu Santo. Ustedes que son las autoridades religiosas han sido unos cabezones, eso significa duros de cerviz, duros de oídos porque les entra por uno y les sale por el otro o no entienden, y sobre todo siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No olviden que todo el discurso de Esteban fue la historia desde sus padres, la rebeldía de sus padres hasta la generación de la que está hablando. Por eso estas palabras que dice, como vuestros padres, así también vosotros. Vean la sentencia de Esteban en el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, sus antepasados eran unos perseguidores de profetas. No soportaban oír la palabra de Dios. Esa era realmente la historia de Israel. Así lo describe Esteban. Por más que alguien pueda estar en desacuerdo con mi opinión, no es mi opinión. Esteban ahí lo está diciendo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Se acuerdan las palabras del Señor cuando entraba a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sí, entonces eso no lo podemos negar, aunque las autoridades lo negaban. Entonces dice el versículo 52 después de la pregunta, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Está hablando de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son los que anunciaron de antemano o con anticipación la venida del justo. Entonces primero está diciendo, todos los profetas fueron perseguidos por sus padres. Y esos profetas que anunciaron la venida del Mesías, sus padres los mataron. Y luego dice, la venida del justo, refiriéndose al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, de quien vosotros ahora, ha venido hablando del pasado, de sus padres, pero cuando sus padres perseguían al que anunciaba al Cristo, ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Es la gota que derrama el vaso. Es una historia de rebeldía, de persecución en contra de los siervos de Dios, siendo que Israel era el pueblo de Dios. Espero que vayan entendiendo eso. Entonces, luego los acusa, y esta es una acusación ya total, versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban es usado por Dios en ese momento de la historia para decirle a esa generación de judíos, se acabó. Están ustedes reprobados delante de Dios. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no han guardado esa ley. No soportan más los sacerdotes y los sacan del pueblo para matarlo a pedradas. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No había pasado algo así. Lo más parecido a esto es cuando antes de que el Señor muriese, el Señor se manifestó en el monte de la transfiguración a través de sus discípulos. ¿Sí? Pero aquí Esteban tiene una visión totalmente celestial. Se le permite a Esteban ver al Señor en su posición ganada a través del sacrificio en la cruz, a través de la obediencia, resucita, se va al cielo y Esteban dice que lo está viendo sentado a la diestra de Dios. Esas palabras que para nosotros suenan a veces hasta rutinarias, porque lo enseñamos mucho, para los judíos era la muerte, porque Esteban les está diciendo, vean dónde está al que ustedes entregaron y asesinaron. Está a la diestra de Dios, está a la diestra del Dios que ustedes dicen servir. Los reprueba, ustedes no pasaron, no respetaron la ley. Entonces, cuando Esteban dice eso, Esteban está siendo respaldado desde lo alto de que lo que está haciendo delante de los israelitas estaba siendo aprobado por Dios.
Dios está aprobando todo lo que les dijo Esteban. Porque luego cuando alguien predica, como los profetas de la antigüedad, ¿por qué los mataban los antepasados? Pues porque lo único que veían en los profetas era la poderosa palabra, pero veían a hombres débiles, hombres indefensos, y los mataban sin misericordia. En este caso, también mataron a Esteban, pero antes de morir, Dios se manifiesta de manera que Esteban lo ve, y Esteban testifica que el Cristo que ellos entregaron y mataron está ahí en lugar de la más alta autoridad. Entonces, para los sacerdotes, ¿qué significaba eso? Significaba algo que no podían soportar, porque ellos odiaron a Cristo, envidiaron a Jesús, lo entregaron ante los sacerdotes, ante los romanos, lo mataron en una cruz, lo masacraron, y ellos ya no querían oír saber nada de él. ¿Se acuerdan cuando el Señor murió? ¿Qué les preocupaba a los sacerdotes? No vaya a ser que los discípulos roben el cadáver y después anden diciendo que resucitó, y van otra vez con las autoridades y les dicen: pon una guardia para que custodie la tumba. ¿Por qué? Porque si sus discípulos vienen y se roban el cadáver, esto se va a poner peor. En otras palabras, los sacerdotes querían sofocar todo lo que se oyera o sonara a Jesús de Nazaret. Imagínense, después de tanta hostigamiento a Pedro y a Juan, aparece alguien que ni siquiera es de los apóstoles, es un diácono, Esteban, es un servidor, y les dice todo lo que les dijo, y de nombre de Dios los reprueba, en nombre de Dios los descarta, y Dios los respalda, mostrándole: Esteban, estoy contigo porque yo estoy desde los cielos reinando. Cristo Jesús resucitado dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Recuerdan que eso dijo el Señor? Toda potestad, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, Esteban se da cuenta de eso. ¿Qué es lo que ve Esteban cuando ve al Señor sentado a la diestra del Padre? Ejerciendo el reino sobre el cielo y la tierra. Entonces, no soportan eso los que lo mataron y ahora matan a Esteban. Dice el versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Este es el primer mártir cristiano de toda la historia, porque Pedro y Juan habían sido encarcelados, azotados, pero aún estaban vivos. Esteban es el primer mártir cristiano de la historia. Y aquí aparece Saulo, dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Históricamente hablando, tiene su valor que digan un joven. Era un Saulo joven. Bien importante. Con todo lo que les estoy enseñando, por favor no eche nada al saco roto, porque todo es importante. Ya dirán: ¿por qué era importante saber que era un joven Saulo? Hoy les voy a decir una partecita de por qué es importante. Entonces dice, verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Era una oración válida, más que válida, poderosa, porque Esteban, podríamos decir que le estaba orando mientras lo estaba viendo. ¿Sí les queda claro? Porque él había dicho en el versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Por eso en el verso 59, cuando dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu, consideren que Esteban estaba todavía viendo al Señor Jesucristo. Por eso le oraba directamente. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cada vez que un hombre de Dios muere y se le diga durmió, es porque es un lapso temporal, porque luego vendrá su resurrección gloriosa. Bien, ahora quiero que pasemos al siguiente punto, que va muy de la mano. El capítulo 8, verso 1,
empieza con una frasecita que pertenece al capítulo 7. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Ok? Ya ustedes saben de la conversión de Pablo. Vamos a pasar a Hechos 22, cuando Pablo narra su conversión. Y vean, por favor, en el capítulo 22, versículo 19, vean lo que se registra. Ahora hablemos de Pablo brevemente, que Pablo va a hacer referencia a Esteban. Por eso me brinqué de Esteban a Pablo. Leímos en el 8:1, y Saulo consentía en su muerte. Cuando Pablo se convierte, el Señor le dio una orden en el versículo 18. Les pedí el 19, desde el 18 dice Pablo que así le ocurrieron las cosas. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí viene la parte importante. Versículo 19. Yo dije: Señor, Pablo orándole al Señor cuando apenas se estaba convirtiendo, cuando apenas lo estaba conociendo. Dice: Señor, ellos, los judíos, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, que estamos viendo en el capítulo 7, Pablo en este capítulo 22 lo trae a la mente, dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, así le llama Pablo a Esteban, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Entonces, cuando Saulo, que después es conocido más como Pablo, aparece por primera vez, es estando de acuerdo en que maten a Esteban. ¿Sí? Por eso quise ir al 22. Regreso al 8:1. Dice en el 8:1, este es un hecho histórico en la vida de la iglesia. Lo de Esteban es histórico porque fue el primer mártir cristiano. ¿Sí? El 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí es cuando comienza la persecución. Los que vienen a la escuela dominical, este dato les va a ser útil. ¿Por qué? Porque el domingo les decía sobre la última semana de Daniel, donde Daniel dice que de la última semana a la mitad de la semana, el Mesías príncipe, no el anticristo, el Mesías príncipe hará cesar el continuo sacrificio. Entonces, al inicio de la semana, el primero de los 7 años, el Señor fue bautizado por Juan. Y ahí se cumplió lo que dijo Daniel: ungir al Santo de los Santos. El Señor fue ungido al iniciar la última semana. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el Señor muere. Daniel lo había profetizado: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero también Daniel dice: a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es de una vez y por todas el sacrificio definitivo, donde ya no hay validez alguna para cualquier otro sacrificio que se siguiera oficiando en el templo. ¿Me van siguiendo? Pero el Señor muere a la mitad de la semana de Daniel y todavía tienen que transcurrir 3 años y medio para que termine lo que Daniel dijo: terminar con la prevaricación, expiar el pecado, ungir al Santo de los Santos, sellar la visión y la profecía. Entonces, al final se tiene que sellar la visión y la profecía. Y resulta que en este hecho histórico, Esteban le dice a la nación de Israel, a través de sus líderes: ustedes no han guardado la ley. Estoy viendo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí se cierran las famosas 70 semanas de Daniel. Porque a partir de ahí, hecho histórico en Hechos 8:1, comienza la persecución de la iglesia. Y esa persecución la inician los judíos, muy en particular Saulo de Tarso. Y esa persecución, hoy vamos a ver varios textos que registran cómo fue esa persecución. Y esa persecución seguiría hasta el año 70, donde se cumple la profecía del Señor de que sobre ese templo
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y ahí es donde todos los judíos incrédulos mueren en Jerusalén. Pero mientras eso sucede, volvamos al inicio de la persecución. Entonces, el inicio de la persecución dice otra vez en el versículo 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Siempre, y regístrenlo y subrayenlo, esta es la primera persecución que experimenta la iglesia. Repito, lo que experimentó Pedro y Juan antes, en el capítulo 4 y 5, todavía no cae en la categoría de persecución. Todavía es por las, entre comillas, buenas, les prohibimos predicar en ese nombre. Pero ya la persecución ya subió de tono. Ahora ya es un acto violento en contra de los creyentes. Entonces, fíjense lo que pasa. En el capítulo 8 nos registra algo. Dice, y todos, 8:1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, con excepción de los apóstoles. Entonces, los 3,000 del día del Pentecostés, los 5,000 que aparecen en Hechos 4, más los que se hayan convertido, mínimo 7,000 personas, se salieron corriendo de Jerusalén. Esa es la persecución. O sea, persecución por definiciones uno atrás del otro. Entonces los judíos persiguiendo a los creyentes, que también eran judíos, no lo olviden. También eran judíos, pero cristianos, eran judeocristianos, son expulsados. Entonces dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. No era para menos, es el primer creyente que muere por su fe. Versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Qué dijimos que era un dato importante de Saulo en ese momento de la historia? Que era joven, es importante. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, Saulo, con la muerte de Esteban, agarra más fuerza y se enciende. Si vamos al 9:1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esa palabra viene con letra mayúscula, camino, porque aún todavía no se le conocía como congregación o iglesia del Señor. Dice, así los judíos nunca le llamaron la iglesia, les llamaban este camino. Así le llamaban los judíos, los trajese presos a Jerusalén. Por favor, ubiquen en esto porque es bien importante. El joven Saulo. Saulo empieza la persecución en Jerusalén y mínimo ¿cuántos dijimos que fueron esparcidos de fuera de Jerusalén? Mínimo 7,000, que son los que están registrados. Pero acuérdense que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, toda la gente, todo Jerusalén se queda de pronto sin cristianos. ¿Sí lo pueden ver? Solo los apóstoles estaban escondidos de Saulo. Cuando Jerusalén se queda sin cristianos, porque todos fueron esparcidos, ocurre lo del 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, ¿qué hizo? Vino al sumo sacerdote. ¿Dónde estaba Pablo si vino al sumo sacerdote? Todavía en Jerusalén. Saulo dejó a Jerusalén sin cristianos. Pero no le bastó que Jerusalén se quedara sin cristianos. Había que perseguirlos hasta donde estuvieran. Por eso, estando en Jerusalén, Pablo va ante el sumo sacerdote y le pidió, verso 2, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, vean el pensamiento de ese joven Saulo.
ya se fueron. No, Señor, yo voy por ellos y me los traigo y aquí los enjuiciamos. ¿Sí? ¿Por qué? Después Pablo en sus testimonios diría, porque yo estaba convencido de que servía a Dios. Yo los perseguía porque yo estaba convencido de que lo que ellos hacían era una aberración en contra de la ley. Ahora, ¿para dónde que se quería dirigir Pablo? Saulo, a Damasco. ¿Y qué le pasó en el camino a Damasco? El encuentro con el Señor. Entonces, ese joven Saulo, respirador de amenazas, de cárcel y de muerte, se convirtió cuando apenas se proponía ir a Damasco a traer de regreso a todo cristiano a Jerusalén. O sea, entiendan que Dios, el Señor, lo detuvo muy pronto. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Entienden por qué les decía que era importante el dato que era joven? Ahora, bueno, ya me quedó claro. Ahora, hermanos, si usted dice que el Señor lo detuvo pronto, ¿de qué me sirve saber eso? Esta es una respuesta que di a alguien que me preguntó, que me dijo, hermano, pero ¿por qué el Señor le permitió a Pablo matar a tantos cristianos? No, corrección. Persiguió a todos y todos salieron huyendo de Jerusalén. Y cuando él quiso ir por ellos para matarlos, el Señor lo detuvo. El único cristiano que cayó, digámoslo así, con la aprobación de Pablo fue Esteban. ¿Por qué estoy explicando esto? Tengo mucha razón. O sea, esto nos da muchas ramificaciones. Por ejemplo, si Pablo se convirtió muy pronto, cuando digo muy pronto, muy rápido en la historia, se convirtió casi de inmediato de la muerte de Esteban. O sea, fíjense cómo con la muerte de Esteban, Pablo hace la persecución. ¿Cuánto le tomaría a un intenso joven Pablo para asustar a todos los cristianos y salir huyendo de Jerusalén? Tal vez días, semanas. Y él va con el sumo sacerdote y los va a buscar. Es muy probable que Pablo, y me voy lejos, en el mismo año que murió Esteban, se haya convertido Saulo. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, porque Pablo bien pronto cambia de bando y ahora ya dejó de perseguir a la iglesia. Ahora el que lo persiguen es a él. Bien pronto en su carrera, Saulo cambia de perseguidor a perseguido. Hermanos, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Esa es la historia de los cristianos. Cuando no somos creyentes, estamos a fastidia y fastidia y fastidia a los creyentes. Y los criticamos y los hostigamos y les decimos. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos pasa lo que es Saulo. Pasamos de perseguidores a perseguidos. Ahora ya andan todos sobre nosotros. Así funciona. ¿Cuál fue la base bíblica de todo esto? A ver, lo ponemos. A ver si cuadra con esto que acabo de decir. Hechos 14:22. Y después de anunciar el evangelio, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así entró Saulo al reino de Dios, a través de muchas tribulaciones. Y todos los creyentes, Pablo les decía esto porque así tenía que ser. Él dice, es necesario, es necesario. Ahora, un poquito antes en el mismo texto dice, confirmando los ánimos de los discípulos, vean lo importante que es ser cristiano, qué actitud debemos tener. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Es decir, el cristiano entra al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y las tribulaciones es normal que luego nos desanimen, que luego nos entre el temor, que nos entre en diferentes cosas que nos pase por la mente, mejor siempre no. A mí me pasó, digo, para que no piensen que no. O sea, cuando yo experimenté mis primeras tribulaciones, yo tenía días de creyente, Dios lo sabe, me pasó por la cabeza decir, híjole, cuando toda mi familia estaba en contra mía, ya se imaginarán cómo se siente. Y yo me pasó por la mente, dije, híjole, pues tan fácil que sería decirles, no se crean, no, aquí estoy otra vez.
Por eso lo que dice ahí, exhortándolos a permanecer en la fe. Al cristiano, sobre todo al cristiano que va empezando, se le debe exhortar a que permanezca en la fe. He visto iglesias hacer pedazos a los nuevos creyentes, porque en lugar de exhortarles a que permanezcan en la fe, se ponen a exigirles una conducta como de alguien que ya es apóstol. Me estoy explicando. Cuando alguien va empezando, hermanos, empieza dando tumbos. ¿Cuántos estarán de acuerdo conmigo? Okay. No, yo desde que llegué, órdenes, jefe, y aquí. No. Es un jaloneo tremendo. Y necesitas esa exhortación. Ánimo. Es que estoy batallando. Así es. ¿Pero por qué? ¿Que Dios está enojado conmigo? No, el diablo está enojado contigo. Y tienes que resistir. Es que a mí se me hace que Dios está enojado conmigo. No, el Señor te ama, el Señor te ha traído, el Señor te ha recibido. Pero el mundo ahora es tu enemigo. Y tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Y aquí dice el texto, es necesario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando comentábamos de que qué tiene de importancia que Pablo haya sido el joven Saulo y que bien pronto el Señor lo detuviera, en realidad el Señor lo detuvo muy, pero muy a tiempo antes de verdaderamente masacrar a la iglesia. Aún así, aunque Saulo fue detenido muy pronto, él cargaba en su corazón, por un lado, la tristeza de saber que él fue perseguidor de la iglesia, pero por otro lado, él se sentía agradecido con el Señor, de que en lugar de deshacerse de él como pudo haber hecho, en lugar de aniquilarlo como enemigo de su pueblo, lo trajo a sus caminos. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos donde Pablo menciona eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, Pablo ahí está hablando de cuando el Señor resucitó. En 1 Corintios 15, Pablo en esta parte que les voy a leer, está hablando de cómo el Señor se fue presentando resucitado, primero a uno, luego a otro, luego a todos, luego a 500. Y vean lo que dice en el 15, vamos a ver lo que dice el 15:6, y me voy a enfocar en el 8. Dice, después, Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Acuérdense que los cristianos duermen. Cristianos duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, presten atención al 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Híjole, Pablo se calificaba con palabras muy fuertes. Un abortivo, dando a entender como alguien que apareció después de rebote, alguien que debería haber sido ya como desechado. Aún así, se apareció a mí. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ven qué decía Pablo de sí mismo? Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aun cuando, vaya que los asoló, le tenían mucho miedo, el Señor lo detuvo muy a tiempo. Les digo una cosa, esta carta que tienen frente a ustedes, la escribió Pablo muy temprano. Esta fue una de sus primeras cartas. Y les voy a dar un dato. Yo cuando lo supe me fui para atrás. Yo no sé qué impacto les tenga a ustedes. Esta carta es muy temprana. Tan temprana que hay un dato en el versículo 6. Fíjense bien. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Evidentemente, ya había pasado el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo. Algunos creyentes ya habían muerto. Pablo les llama duermen. Pero muchos aún están vivos. La resurrección de Cristo no estaba tan lejos cuando Pablo escribió esta carta. Y la escribió antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran sus evangelios. Ustedes cuando abren su Biblia en el Nuevo Testamento, primero se van a encontrar los evangelios. Están así coleccionados porque primero tenemos que saber cómo nos salvó Cristo. Y después vienen las cartas, pero no están enumerados en el canon conforme a la fecha en la que fueron escritas.
Lo que Pablo narra en Corintios se escribió antes de que existiera Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Entonces, hay más textos donde Pablo habla de que él persiguió a la iglesia, pero me quiero regresar a Hechos para que vean un detalle. Cuando Saulo se convierte, que el Señor lo encuentra en el camino de Damasco, esa narración ustedes la pueden encontrar en 3 pasajes del libro de los Hechos. Uno está aquí en el capítulo 9, otro lo leí brevemente hace un ratito, en el 22, y otro en el 26. ¿Por qué tiene que aparecer 3 veces en el libro de los Hechos de la conversión de Pablo? Yo les he dicho, cuando la Biblia habla continuamente de un evento, es porque es importante. La conversión de Saulo fue importantísima para la historia de la iglesia. Muchos opinan que después del ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, el hecho más determinante en la historia de la iglesia fue el día en que Pablo se convirtió al evangelio, porque él fue el hombre que realmente llevó a cabo la visión de Cristo, porque Cristo les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entiendan, lo último de la tierra conocida hasta entonces. ¿Entienden? Entonces Saulo llevó el evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra conocida. ¿Me estoy explicando? Entonces, vean por favor lo que dice en cuanto Saulo se convierte. Vamos por favor a ver lo que dice el 9:19. Aquí tenemos al joven Saulo apenas recuperándose del golpanazo que representó el encuentro con Cristo, donde se cayó del caballo, si es que iba en un caballo, o del camello, si es que iba en un camello, pero se cayó y quedó cegado por la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un varón de nombre Ananías oró por él. Saulo recuperó la vista y vean lo que dice el 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Pablo se le quitaron hasta las ganas de comer, quedó hecho garras, quedó quebrantado, y ahora lo vemos tomando alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se acuérdense que Saulo iba a Damasco a capturar a esos discípulos y regresarlos a Jerusalén. ¿Se acuerdan que se los dije? Pero el Señor en el camino a Damasco lo detiene, y ya que quedó ciego, ya vas llegando a Damasco, ve a Damasco y le dice dónde debe posar. Entonces, cuando Saulo recupera la vista, estamos viendo este hecho histórico. Por primera vez Saulo se reúne con los discípulos, con los cristianos en Damasco. Esos cristianos en el plan de Pablo están destinados a morir en Jerusalén, pero Pablo ahora posa con ellos. No se confundan cuando diga Saulo, Pablo. Saulo es en hebreo, equivale al Saúl, como el rey Saúl, y Pablo es el nombre romano. Estamos hablando del mismo individuo, ¿ok? Entonces, dice el verso 20, ¿qué hizo Saulo en cuanto recuperó las fuerzas? Es lo que yo les decía antes, ¿no? Que van a las iglesias y que el Señor me tocó y que el pastor oró por mí, me tumbó y caí por allá. Sí, ¿de veras? Sí. ¿Y qué te levantaste haciendo? ¿Cómo de qué o qué? Sí, cuando te levantaste de esa caída, pues no, nos fuimos a cenar, nos fuimos a la pizza. Vamos a ver qué hizo Pablo en cuanto recuperó las fuerzas. Versículo 20. Esto es un llamado, esto es una conversión. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Así. Todavía no estaba docto en la doctrina de Cristo y ya le decía en las sinagogas: Jesús de Nazaret es el Señor. Yo lo vi, y él fue el gran testimonio de Pablo. Yo vi al Señor y lo vi resucitado y lo vi en gloria. Por eso cuando Pablo era encarcelado, ni las cárceles lo detenían de predicar el evangelio. Por eso alguien me preguntaba, ya lo he predicado antes, ¿por qué la carta a los Filipenses, que fue escrita desde la cárcel en Roma, Pablo termina diciendo: reciban saludos de los hermanos, sobre todo de los de la casa del César? ¿Por qué? Porque estando en la cárcel, Pablo le predicó a todos los presos y el evangelio llegó hasta la familia de César Nerón, o Nerón César. Entonces, así empezó Pablo
y así terminó su vida. No está Chuy, pero el otro día, hace tiempo me decía Chuy, hay una serie en Netflix de Pablo. No la he visto. ¿Saben por qué no la he visto? Por culpa de Chuy. Porque Chuy sí la vio. Me dice, pues sí, hermano, pero ahí pues el de todo es Lucas. Dice, ese viejito que sale ahí en la película no es el Pablo del que usted nos ha hablado toda la vida. Vi un cachito y ahí anda Pablo ahí todo. No. Hasta los últimos momentos Pablo estaba escribiéndole epístolas a todo el mundo. La segunda Timoteo la escribió ya cuando yo creo ya no tenía fuerzas, pero seguía escribiendo. O sea, nunca llegó a ser un viejito resignado esperando a morirse, no. Entonces, así empezó. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, imagínense los que iban con Saulo rumbo a Damasco para apoyarlo en la persecución. ¿Qué creen que pasaría con ellos cuando se dan cuenta que Pablo, quién sabe qué le pasó? Pero ya cambió de bando. Pablo ya cambió de bando. Vean lo que dice el versículo 23, 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Se acuerdan de la base bíblica? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo entró al reino de Dios amenazado de muerte. Aquí Pablo se estaba estrenando en el reino de Dios. Vamos, ¿qué es reino de Dios? Es aquel grupo de los súbditos del rey. Nuestro Señor Jesucristo es el rey. Nosotros somos su reino. Pues cuando Pablo se convirtió, ese reino estaba chiquitito. Eran los 12 apóstoles que se quedaron en Jerusalén, los 7,000 o más que fue a buscar a Damasco, y párale de contar. Era un reino pequeñito, pero el reino. Y ahora Pablo es el que más hace explotar el evangelio para ensanchar ese reino. Muchos historiadores, de esos que son medio ateos y medio rebeldes, dicen que Jesús de Nazaret es un invento del apóstol Pablo. No sé si me explica lo que dice. O sea, él era el portavoz de Pablo. Él dio a conocer a Cristo por todo el imperio romano. Y yo lo vi. Y algunos de sus detractores dirán, ¿y yo cómo sé que realmente lo viste? ¿Yo cómo sé que es un invento tuyo? ¿Por qué? Porque realmente el imperio romano conoció a Cristo en mucho por este hombre. ¿Sí? Entonces, por eso leo otra vez el 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo y ellos, los discípulos, guardaban las puertas de día y de noche para matarle, los discípulos, verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Entonces, la libra sale de Damasco a escondidas. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Necesito conocer a los discípulos originales de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, seguramente esto que estoy sintiendo en mi corazón, esos lo deben sentir también. Voy a ir con ellos. Por favor, no se me desconcentren. Hagan de cuenta que Pablo estaba diciendo, voy a ir a conocer a los originales, los auténticos, a Pedro, a Mateo, a Tomás, a Simón, y a ver qué me enseñan, a ver qué me dicen. Y lo primero que hizo después de Damasco, ¡pum!, se regresó a Jerusalén. Y vean lo que dice el verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿A qué caray? Por sus antecedentes de perseguidor. Yo como sé que esto es una trampa. Yo como sé que este está fingiendo que ahora es cristiano. Yo como sé que de pronto se va a quitar la careta y nos va a volver a perseguir como nos estuvo persiguiendo antes de su supuesta conversión. Entonces, hay una historia de que batallaban con ellos. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 30. Este es un hecho histórico, no muy agradable, por cierto. Vamos desde el 29. Desde el 29. Dice, y hablaba Pablo denodadamente en el nombre del Señor. O sea, no nomás hablaba del nombre del Señor, lo hacía denodadamente. ¿Qué creen que significa denodadamente? ¿Ah? Con denuedo, con atrevimiento,
con osadía, con pasión, con empuje. Así hablaba Pablo desde el primer día. Entonces dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Ahora con los griegos, no voy a entrar en detalle con los griegos, pero estos procuraban matarle. Con todos los que Pablo disputaba, me lo querían matar. Quién sabe qué diría Pablo, pero todos lo querían matar. Entonces dice versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Los hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Quiénes eran los hermanos que estaban en Jerusalén? Los apóstoles. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿Saben qué significa esto en la historia? Lean. ¿Cómo reaccionaron los 11 apóstoles ante su nuevo hermano apóstol? Nos va a traer muchos problemas. Ya nos trajo problemas siendo perseguidor. Donde quiera que se va, son puros pleitos, son puros conflictos. No, mejor. Y ahora sí, como dirían en Juárez, lo desafanaron. Muchos les olvida, son palabras de aquí de la frontera, ¿verdad? Lo desafanaron, lo dejaron ir hasta su tierra natal, hasta Tarso. Versículo 31. Ya cuando Pablo se fue a Tarso, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba y se fortalecían por el Espíritu Santo. Aquí está muy interesante el tema, ¿no? O sea, hubo paz, ya se acabaron los conflictos y las iglesias empezaron a tener paz. Hermanos, aguas. Cuando en la iglesia hay paz, hay que preocuparse. Cuando en la iglesia se acaban los problemas, se me hace que la iglesia dejó de predicar. Cuando en la iglesia todo es, ay, el hermano. Den por hecho que nadie exhorta a nadie, que nadie llama al arrepentimiento a nadie, que nadie le llama la atención a nadie, porque hicimos un tratado de paz. Es como cuando alguien dice, híjole, pues ahí va. Es como cuando alguien dice, hermano, es que ya no vengo a la iglesia porque mi esposo se me pone fúrico y mi esposo esto, mi esposo lo otro, y ay, hermano, oren por mí. Y de pronto veo a la hermana bien contenta. Ah, caray, ¿qué le pasó a la hermana? Que andaba tan atribulada y ahora anda tan contenta. Hizo un tratado de paz con el viejo. Le empezó a dar por su lado al viejo y entró en paz. Y esto viene desde los hechos. En cuanto los apóstoles dejaron ir a Pablo, se acabaron los problemas. Ya todo quedó entre hermanos y empezó esa filosofía que tanto le ha hecho daño a la iglesia. Aquí nomás entre nosotros, no te juntes con los de afuera, no te vayan a contaminar, no te vayan a pegar sus pecados, y la iglesia se va encerrando, se vuelve más compacta y ya no deja entrar a nadie. Y eso le pasó a la iglesia de Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, ese espíritu que movía a Pablo, no podía quedarse quieto. Aunque Pablo me lo mandaran a Tarso, la historia dice que aproximadamente duró 8 años en Tarso. ¿Qué sucede? Que este texto, cuando dice, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ay, qué suave. Pero ¿qué no les había encargado algo el Señor? Me seréis testigos en Jerusalén. Pero Jerusalén se quedó vacía. ¿Sí? En Judea, ok, palomita, está en Judea. Samaria y Galilea prácticamente era la misma región, pero como que faltaba otro detallito, ¿no? ¿Qué faltaba? Y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia se le olvida su función de dar a conocer a Cristo porque es muy problemático. Mejor no la llevamos calmada. ¿Entienden eso? La iglesia se le olvida, porque cuando empiezas a predicar empieza a alborotarse el polvo. Cuando empiezas a predicar empiezan los agarrones y las inconformidades. Entonces como que uno inmediatamente le baja de velocidad para llevarnos la más calmada. Hasta a los apóstoles les pasó. ¿Sí? Bien,
Ahora, si nos vamos al capítulo 11, no olviden una cosa, que los judíos andaban rondando para matar a Pablo. Vean el 11, versículo 19. Dice, ahora bien, nos volvemos a Esteban. Esteban es más importante de lo que creeríamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, vean cómo lo maneja la historia. ¿Qué representa Esteban en la historia de la iglesia? El inicio de la persecución. ¿Sí lo ven? ¿Otra vez? Ahora bien, los que habían sido esparcidos fuera de Jerusalén, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces aquí lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo mueve a la iglesia, pero a veces pasa que la iglesia es la que quiere mover al Espíritu Santo. ¿Quieren que lo repita? El Espíritu Santo mueve a la iglesia. El mayor problema es cuando la iglesia es la que quiere mover al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que brinquemos, y el Espíritu Santo quiere que corramos, y el Espíritu Santo quiere que nos riamos como tontos, y el Espíritu Santo... No es cierto, tú quieres que la iglesia haga eso. ¿Sí entienden eso? O sea, si la iglesia es movida por el Espíritu Santo, la moverá a la santificación, la moverá a la evangelización. Y si ustedes ahorita ven en nuestra región, porque yo podría hablarles de otros lugares. El otro día les dije, busquen en Google, no lo busquen ahorita, pero yo les decía, ¿cuántos cristianos hay en China? 100 millones de cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en Malasia, en Indonesia, en la India? Países anticristianos, países hostiles en contra del cristianismo, y hay un montón de cristianos, porque el Espíritu Santo los está moviendo a que prediquen la palabra. Pero en las zonas del mundo como esta, donde ser cristiano no pasa de que seamos criticados, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? En esta región del mundo, si yo soy cristiano y predico, el mayor peligro al que me expongo es a que me critiquen. Y muchos con eso tienen para, ay, no, mejor no le muevo porque se siente regacho que te prediquen, que te critiquen. Entonces, resulta que en estos tiempos, en nuestro Juaritos querido, y hay mucha gente que lo está viendo en otros lugares, que la mayoría conocen Juárez, algo le pasó a Juárez. Juárez estaba lleno de iglesitas. Cuando yo me convertí a Cristo, yo lo vi. Había así de iglesias pequeñas, movidotas predicando el evangelio. No tenían ni piso de cemento, andaban en carpas, en lonas. Pasabas por los parques y estaban los cristianos, llueve, trueno, relampaguea, alabando a Dios y predicando el evangelio. Y no era raro ver a los hermanos, parecían loquitos para muchos, pero con un altavoz predicando a Cristo en las segundas y acá y en los parques y todo. Y nadie se dio cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos hermanos que estaban en las iglesitas? Se juntaron y ahora están en la iglesiota. Y en las iglesitas eran el que predicaba, el que tocaba las puertas, y en la iglesiota es el que cuida el estacionamiento, el que cuida el cunero, o el que le da la bienvenida a la gente. Y se queda maravillado que la iglesia está enorme, enorme. Pero cuando lo ves cualitativamente, ¿ya te han explicado eso, Michelle? ¿Qué es cuantitativamente y qué es cualitativamente? Cuando ves esas iglesias no cuantitativamente, no en cuántos son, cualquiera que pase por la calle dice, ay caray, qué iglesiota. Pero cuando lo ves cualitativamente, ¿qué producen? ¿Qué nivel de compromiso hay en esos hermanos? ¿Qué nivel de Biblia tienen esos hermanos? Es una ignorancia preocupante. Y esos hermanos
ya no tienen ni cerquititas ni lejos el yo tengo que predicar el evangelio. No, y si yo tengo un gran pastor, yo tengo un gran grupo de esto, yo me reúno y acá somos ¿dónde son los grupos Gema y que el grupo Esmeralda y que el OmniLife? Parecen OmniLife esas iglesias, ¿sí? Pero ya no están predicando a Cristo. Entonces tenemos que volver al origen para que vean qué pasó. O sea, vean lo que dice el versículo 19 que tienen ahí enfrente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a otros lugares, a Fenicia, a Chipre, esa era una isla, y a Antioquía. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí hay una cosa positiva y una cosa no tan positiva. La positiva es que todos hablaban de Cristo. O sea, no andaban buscando, ay, me corrieron, extraño Jerusalén, ¿cuándo voy a volver? Ellos tenían el fuego del Espíritu Santo y aunque habían perdido su casa y habían sido esparcidos, no dejaban de testificar de aquel por el cual habían sido esparcidos. ¿La agarraron o no la agarraron? No dejaban de testificar de aquel por el cual habían perdido su casa. O sea, ellos no estaban en su mente con la tragedia que perdí mi casa. El fuego del Espíritu Santo está en ellos y seguía predicando. Eso es lo positivo. Lo no tan positivo que lo registra la historia es que solo hablaban a los judíos. Porque tenían esa idea, dos ideas, ¿no? Una, la de no batallar con gente que no conozco. Y otra, con la idea de creer que el evangelio solamente estaba reservado para los judíos. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle en esto. Lo que quiero decirles es que ahí me enumera Fenicia, Chipre y Antioquía. Antioquía, de acuerdo a este capítulo 11 que ustedes lo leen en su casa, se convirtió en la principal iglesia. ¿Qué había pasado con Jerusalén? Pues se vació, se acabó la iglesia. ¿Qué se la pasaban haciendo los apóstoles en Jerusalén? Escondidillos. Dejaron de predicar. Pues muchos de esos hermanos, hagan de cuenta que dicen, ¿qué les decía yo hace rato? Habían en Juárez un montón de iglesitas y ahorita nomás están haciendo bola en las iglesiotas. Bueno, vean lo que pasaba aquí. Esos hermanos que eran parte de aquella iglesia de Jerusalén, por la persecución con motivo de Esteban, son esparcidos y muchos de esos hermanos ahora abren una iglesia en Antioquía. Es decir, no es la misma historia, no se confundan con lo que pasó con Juárez. De que aquí los de las iglesitas nadie los persiguió. No, los atrajeron. Ven, ¿para qué batallas? Acá tenemos todo. Y llegaron a la iglesia y dijeron, machín, caray, aquí sí hay billete. Y aquí sí hay clima. Ay, luego aquí canta Yuri. No, pues se quedaron deslumbrados. No te confundas, no es la misma historia. ¿Sí entienden? Que las iglesitas se desintegraron para integrar una iglesiota porque fueron atraídos por la comodidad, no por la comunidad, por la comodidad. Cuando en la iglesia primitiva, los hermanos que estaban en Jerusalén, muchos se constituyeron una nueva iglesia en Antioquía a causa de la persecución. Pero en Antioquía es una iglesia modelo porque ahí ya habían judíos y no judíos. Iglesia modelo porque ahí ya no habían tantas divisiones de que tú sí y yo no. Ahí estábamos. Entonces, vamos a ver algunos versículos que es importante que no quiero dejar de verlos. Miren ustedes, hablemos un poquito de la persecución. Entonces, vamos a ver lo que dice que pasaba en Jerusalén, otra vez en Jerusalén. En aquel mismo tiempo, 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, ya es otro Herodes, el rey Herodes se llamaba Agripa, este señor. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, después de Esteban, primer mártir cristiano, ahora tenemos a Jacobo, uno de los 12 apóstoles, que también muere relativamente temprano. Jacobo, hermano de Juan el discípulo amado. Jacobo es aquel que junto con Juan vieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Jacobo es aquel de quien dijo la mamá, Señor, permite que en el reino Jacobito se siente a un lado y Juanito en el otro.
Entonces, ese Jacobo lo mata Herodes en este pasaje. Pues ahí empezaron a caer los cristianos. Ahora, si nos vamos a lo que dice el verso 3, es bien importante. Y viendo Herodes, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. No hablaré de qué pasó con Pedro, pero quiero que se enfoquen en qué pasó con la muerte de Jacobo, qué produjo en los judíos. Agrado. Los judíos eran los principales enemigos de la naciente iglesia. Vámonos al capítulo 13. En el capítulo 13, Pablo emprende su primer viaje misionero y va a las primeras ciudades de Asia Menor y se registra una hermosa predicación de Pablo en mucha parte del capítulo 13, pero vamos a ver lo que dice el versículo 42. Pablo ya en el extranjero. Pablo ya empezó su primer viaje misionero y después de esa gran predicación que la hizo en una sinagoga, vean lo que dice. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Espero que no se estén confundiendo y sepan de que les estoy hablando del mismo tema. Fíjense bien. Pablo, ¿en qué ciudad estaba? Vamos a repasar si era Listra o Derbe. Pablo estaba después de salir de Chipre, llegó salido de Pafos, Perge de Panfilia, arribaron a Perge, estaba en una ciudad de Perge de Panfilia. Y en esta ciudad, él fue a la sinagoga. Contéstenme conforme al texto, ¿quiénes habitaban o quiénes se reunían en la sinagoga? Los judíos. Vean lo que dice ahí. Cuando salieron, Pablo y Bernabé, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿quiénes le pidieron que se quedara al día siguiente del reposo porque querían seguir viendo? Los gentiles. Entonces Pablo siempre iba primero con los judíos, pero los judíos no le hacían caso. Si solo fuera que no le hicieran caso, pues qué bueno. No, pero le estorbaban y lo hostigaban para que no predicaran. Vean que los gentiles les pidieron, les rogaron que el siguiente sábado volvieran a hablarles estas cosas. Pasa una semana, versículo 44, vean lo que dice. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vean el impacto que tuvo la predicación del sábado anterior. Luego se corrieron la voz. Han de haber dicho algo parecido a: este habla como quien tiene autoridad, no como los judíos de la sinagoga. Entonces dice, al día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero el enfoque de esta predicación es, vean versos como el 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué les pasó? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces ahí tienes que se está cumpliendo algo que el Señor le había profetizado a los líderes judíos. El Señor dijo: yo les mandaré sabios, les mandaré profetas, les mandaré apóstoles, y a unos van a perseguir, y a otros los van a matar, y a otros, el mismo Señor ya sabía que esto iba a ocurrir. Entonces aquí tenemos a los judíos hostigando. Si nos vamos al capítulo, al mismo 13, vean lo que dice el versículo 48. ¿Cómo reaccionaron los gentiles ante la predicación de Pablo, según el verso 48? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero por favor vean la piedra en el zapato, que eran los judíos. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, hubo mucha afluencia, muchos creyentes, pero mucha oposición, luego mucha
persecución. Hacemos bien en reflexionar un poquito en esto. ¿Por qué tiene que ser así? ¿No podría ser así como cuando los apóstoles se deshicieron de Saulo? ¿Qué pasó cuando los apóstoles se deshicieron de Saulo y lo mandaron a Tarso? Hubo paz. Ay, cómo nos gusta la paz, pero a costa de no predicar el evangelio. Entonces, donde Pablo se presentaba, habían conversiones masivas, pero los judíos estaban a muele y muele y muele. Y la reacción de Pablo no era agarrarla contra ellos o criticarlos o huir, sino seguir predicando. Vamos al capítulo 14, por favor. En el capítulo 14 va a otra zona que es Iconio. Vamos a ver lo que dice el versículo 14-19. 14-19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ok, aquí lo más dramático es que apedrearon a Pablo al punto que creían que estaba muerto. Pero hay un dato muy interesante. Aquí se cumplió lo que el Señor profetizó. Y ustedes, le dijo a los judíos, van a perseguir a mis siervos de ciudad en ciudad. ¿Sí lo están leyendo ahí? Unos judíos que venían de Antioquía y de Iconio iban siguiendo a Pablo a donde fuera. Se pasaban la voz a donde iba y lo seguían, y a donde iban le trataban de estropear el trabajo. Vámonos al capítulo 16. ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Nada más les estoy dando las evidencias históricas de la persecución. ¿Quiénes eran los principales perseguidores? Por favor, entiéndanlo así, porque así está escrito. ¿Saben por qué? Porque ustedes no saben qué estoy combatiendo mientras les enseño esto. No saben lo que estoy combatiendo muchos de ustedes. Lo estoy combatiendo ilustrándoles a ustedes lo que dice la Biblia, para que cuando alguien les cuente una historia diferente a la que les estoy contando, ustedes les recuerden lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Una de las muchas cosas que estoy combatiendo es una idea de que los perseguidores eran los romanos. Los primeros perseguidores fueron los judíos. Muchos quieren quitar eso de la historia, pero la tenemos que dar a conocer. ¿Qué les dije hace rato? Que los sumos sacerdotes y los rabinos le ocultaban a los judíos muchas cosas del pasado de Israel. Bueno, hasta el día de hoy yo escucho predicadores, voy a usar 30 segundos para decirles. Hay un predicador que estoy con la lupa. Dije, a ver en cuánto tiempo este señor blasfema contra el evangelio. Ni 3 minutos y ya blasfemó como 3 veces. Y su iglesia está repleta. Y el hombre es riquísimo. Se llama John Hagee. Su iglesia es enorme. Y está blasfeme y blasfeme y blasfeme contra el evangelio, porque él quiere enfocar a su iglesia hacia Israel. Hacia Israel. Israel, para él, son perfectos. Son los siervos de Dios. Nunca han fallado nada. Nunca apedrearon a nadie. No crucificaron a nadie. Nunca blasfemaron. Es una blasfemia estar ocultando lo que la Escritura dice. Y peor, veo a su audiencia un montón de gabachos, bien vestidos, bien trajeados. Y uno diría, pues estos yo creo que han de leer. Están aplaudiéndole todas sus mentiras. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Vamos avanzando ya para terminar. Vamos a lo que dice el capítulo 17, por favor. 17. Veamos lo que dice el capítulo 17, versículo 4. ¿Qué pasó en Tesalónica? Ese nombre ya les es más familiar, porque hay 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuáles son esas cartas? Primera y segunda a los tesalonicenses. Así nació la iglesia de Tesalónica. Nada más voy a ver lo que dice el versículo. Bueno, voy a leer desde el 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Con quién? Con los judíos en la sinagoga. Verso 3. Vean qué predicaba Pablo en la sinagoga. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, Jesús es el Cristo. Bien,
Verso 4. Y algunos de ellos creyeron. Wow, ya de perdida. Todos los judíos en la sinagoga, algunos de ellos creyeron, porque lo normal era que ninguno creyera. Aquí algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, con una sola predicación se le juntó un montón de gente, pero no eran judíos. Y ya se la saben, ¿no? ¿Qué creen que pasó enseguida de esto? Llegaron los judíos. Esto era continuo. Véanlo en el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Más detalle, pero siempre los judíos, a donde quiera que iba Pablo, lo seguían, lo perseguían y le atrofiaban el trabajo. Ahora bien, este es bien importante, el verso 7, es pregunta de examen. Independientemente de lo anterior, dice, a los cuales Jasón ha recibido. Esto es de lo que los acusaban los judíos. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. A ver, esto lo dijeron los judíos. Los judíos llevaron a Pablo y a los demás ante las autoridades romanas. Y le dijeron, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Si eso lo decían los judíos, ¿a qué se parece? ¿Qué? Exacto. A Caifás y al pueblo gritándole a Pilato, nosotros no tenemos más rey que César. Cuando los judíos renegaron de que Dios era su rey, porque ellos siempre dijeron Dios es nuestro rey, pero cuando les convino, no, nuestro rey es el César. Y estos judíos continuaban la misma doctrina de Caifás. Acusaban a los cristianos que ellos no se sometían al César. O sea, con tal de fastidiarles la vida, se disfrazaban de fieles súbditos del César. O sea, era una alta traición a que Dios es mi rey, y estos seguían confesando que el César era su rey, con tal de que los cristianos no pudieran avanzar. Vámonos más recio. Capítulo 18. Si notan que estoy 13, 14, 16, 18, ¿de qué se trata el libro de los Hechos? Se los dejo de tarea. Concluyanlo en base a lo que les estoy diciendo. ¿De qué se trata? Les estoy platicando, les estoy tomando un botón de muestra. Dicen que para muestra basta un botón para que vean de qué trata este libro. Ahora, veamos lo que dice el capítulo 18, decía yo. Entonces dice el versículo 18:5. Y cuando Silas y Timoteo, ustedes saben quién es uno, quién es el otro. Silas fue el acompañante de Pablo en su segundo y tercer viaje. Timoteo era mi hijo Timoteo, al que le escribió las cartas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Híjole, Pablo, ¿por qué tienes que ir en cada pueblo otra vez con los judíos? Porque eso se los encargó nuestro Señor Jesucristo. Se estaban siguiendo una orden. Y ya se la saben, ¿no? ¿Qué creen que pasó también acá en Corinto? Lo mismo que en Berea, lo mismo que en Perge, lo mismo que en todos lados. Vean lo que dice, verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos ¿quiénes? Los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Vámonos al 21. Ya voy a acabar, ánimo. Al cabo está fácil, ya saben de lo que estoy hablando. Es un ciclo, se repite, se repite, se repite. En el capítulo 21, Pablo sabe que tiene que regresar a Jerusalén. Hizo 3 viajes misioneros, fue y recorrió el mundo. Pero él sabía en su corazón
que tenía que ir a Jerusalén a padecer de los judíos. ¿Sí? Entonces, aún un profeta que se llamaba Agabo, por medio de una señal, le avisó: te van a amarrar y te van a golpear. Entonces todos le dijeron: Pablo, ¿a qué vas? Si ya sabes. Y Pablo dice: el Espíritu es el que me está diciendo que me esperan tribulaciones, pero en nada estoy más que dispuesto a ir para allá. Entonces, Pablo en Jerusalén. Vean lo que dice el versículo 21-27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días de purificación, unos judíos de Asia, al verle en el templo, Asia estaba bien lejos de Jerusalén. Pablo estaba en ese momento en Jerusalén. Entonces dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, o sea, los judíos que donde quiera lo perseguían, esos ni siquiera vivían en Jerusalén, vivían en Asia, pero fueron a adorar a Jerusalén. ¿Y qué creen? Lo vieron. Dice: al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, diciendo, dando voces, verso 28, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. O sea, sin entrar en detalle de los griegos, el punto es que hasta desde otro continente vinieron a echarle gorro a Pablo. Esto es bien interesante. Versículo 30 dice: así que toda la ciudad se conmovió. ¿Qué provoca un cristiano? Pero un cristiano que se pone a trabajar. Estamos hablando de un cristiano que quiere llevársela en paz, pues no va a provocar nada, puras lástimas. Pero si un cristiano se propone servir a Cristo, vean lo que puede provocar. Un solo hombre. Todo esto lo provocó Pablo. Así que toda la ciudad se conmovió. Cuando dice se conmovió, no se equivoquen. La palabra conmover los ojos, no. Se conmovió, se agitó, se movió de su tranquilidad y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Lo echaron fuera del templo y dijeron: pues tú aquí no cabes. Verso 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, el tribuno, el guardia de los romanos, se entera y dice: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Se lo estaban a golpear, hasta que vieron llegar a los romanos. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, lo mandó atar con 2 cadenas, porque el tribuno dijo: pues este ha de ser un criminal, porque estos religiosos son bien pacíficos. Acuérdense que Pablo alborotó el pueblo. Y dice: pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! ¿Quién salvó a Pablo? Los romanos. ¿Pero qué no nos han dicho los predicadores dispensacionalistas que los perseguidores eran los romanos? Perdón, pero yo aquí leo otra cosa. ¿Sí lo están viendo? Entonces, a lo mejor ahorita ustedes dirán: hermano, qué predicación tan aburrida. Hermano, ¿y eso a mí qué me sirve? Tengo fe en que eso te va a sacar de un apuro muy pronto, cuando te quieran lavar el coco, de que los judíos son lo mejor de lo mejor. No, aquí estamos viendo lo que siempre fueron ellos. No estoy siendo antisemita, estoy siendo histórico. No estoy más que repitiendo lo que dice esto. Que muchos predicadores intencionalmente oculten esto, allá ellos con el Señor. Pero el mismo Pablo le dijo a los líderes de Éfeso: no me he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, ya terminamos un poquito aquí, les diré yo que Pablo compareció ante el gobernador Festo
ante el gobernador Félix, ante el rey Herodes Agripa, personalmente ante Nerón. Fue llevado a la cárcel como un criminal por practicar el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos rescatar aquí para nosotros? Porque por algo se quedó ahí escrito. ¿Qué podrían rescatar? Primero, que nosotros tenemos que conocer la historia bien, porque muchos predicadores, yo los acuso de que han omitido la historia como es. A sabiendas de que los cristianos no leen la Biblia, los cristianos de esta generación. Los cristianos de esta generación no leen la Biblia ni por equivocación, muchos de ellos. Ni aunque se les caiga en la cabeza de arriba del librero, digan, ay, la voy a leer ya. Esto va a ser una señal del cielo, me golpeó la Biblia, déjame, pongo a leerla. No la leen. Entonces les cambian la versión de la historia de la iglesia. Les cambian la versión y les han hecho creer que la iglesia lo único que debe hacer es esperar pacientemente a que Cristo venga en el rapto a llevársela. Eso es lo que le han enseñado a las iglesias. Les han enseñado a legalizar la mediocridad, la pasividad. Si un cristiano se convierte y es una verdadera conversión, sentirá el fuego que vimos en Pablo por predicar. Pero en estos tiempos hay un plan donde la iglesia dice, no, reúnanse a socializar. Ahí tomando cafecito, ahí está bien, ahí está bien. Con que venga el domingo, y está bien. Pero no deje de diezmar, porque si no está bajo maldición, por cierto. Entonces el cristiano está esperando pacientemente a que Cristo se lo lleve. No le preocupa el mundo, ni siquiera su propia familia. Los pastores no le han hecho énfasis a los hermanos por ti, por tu testimonio. Tu abuelita, tu suegra, tu tía, tu hermano pueden venir a Cristo. Predícales. No, es que son bien feos. Es lógico que cuando vayan a oír el evangelio se pongan feos. ¿No lo estamos viendo aquí? Pero el ejemplo de Pablo que nos dice, hay que seguir, hay que seguir. Hay que revisar la historia para que veamos cuál es el ejemplo que nos dejaron los verdaderos siervos de Dios. Los verdaderos siervos de Dios, que verdaderamente entregaron su vida, que no le temían al hombre. Ellos tenían bien presente las enseñanzas de Cristo. No le tengas miedo al que puede tomar tu cuerpo y quitarle la vida, pero a tu alma no le puede hacer nada. Yo te voy a decir a quién le debes temer: al que puede tomar tu cuerpo y tu alma y arrojarla al infierno. A ese sí debes temerle. Entonces estos hombres estaban entregados verdaderamente a servir. Pablo decía en sus escritos en Romanos 15, todo lo he llenado del evangelio. ¿Por qué solo Pablo? Porque ya hasta lo ponemos en un altar y hacemos su basílica. ¿Cuántos pueblos se llamarán San Pablo? ¿Cuántas iglesias se llamarán San Pablo? ¿Cuántas estatuas habrán de San Pablo? San Pablo, San Pablo. No, no está para que lo adores, está para que lo imites. ¿Por qué en nuestra época la iglesia se volvió tan acomodaticia, tan entumida, tan medrosa, tan miedosa? ¿Por qué nos han enseñado a que no te juntes con el mundo, a que no intervengas, a que tú nomás te agazapes? Esto es una desviación de lo que la Biblia enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les he dicho y termino que el libro de los Hechos de los Apóstoles no termina con una despedida intencionalmente. ¿Se acuerdan que les he dicho? No termina diciendo, y aquí se acaba esta historia. ¿Por qué no? Porque cuando se termina Hechos, en Hechos 28:31, lo ponemos. Hechos 28:31 termina muy temprano en función de otros creyentes que morirían después. Habla de Pablo en Roma. Pablo, el libro de los Hechos termina con Pablo, no en la cárcel, en una casa. Antes de estar en la cárcel, Pablo estaba en algo así como un arresto domiciliario. Lo tenían en una casa.
Vamos a regresarte al 30, a ver si desde el 30 lo podemos ver. Sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. No estaba en la cárcel. O sea, si yo les dije que Pablo escribió desde la cárcel Filipenses, Colosenses, Efesios, 2 Timoteo, todavía no las escribía en este momento. Importante que ubiquen la historia. Si dice que Pablo llega a Roma, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, paso al 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta época de Pablo ya terminó sus 3 viajes misioneros, pero todavía no lo mandan a la cárcel, todavía no lo atormentan, todavía no lo ejecutan, todavía no muere. Está el libro de los Hechos en una etapa donde Pablo está predicando el evangelio en paz. Y ahí termina Hechos. ¿Por qué habrá terminado así Hechos? ¿Por qué Hechos no terminó hasta la muerte de Pablo o hasta el derrumbamiento del templo? Porque la historia de Hechos, en cierta manera, es una historia que se sigue escribiendo, que nosotros deberíamos estarla escribiendo, combatiendo el pecado, combatiendo el error, combatiendo las falsas doctrinas, dando a conocer a Cristo, predicando el evangelio, como dijo Judas, predicando la fe que una vez fue dada a los santos. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio, no la teología de la liberación, no el evangelio del reemplazo, no el evangelio del sionismo y tantas variedades de evangelio que el mundo ha conocido, si tan solo se regresaban, como estamos haciendo hoy, a revisar qué es lo que dice la Escritura. Entonces, en esta hora es una reflexión. Ahora sí, como le ponen ahí en Radio Manantial, a ver si no me cobran derechos. Un mensaje a la conciencia. ¿Qué historia estás escribiendo tú? Porque tú tienes el mismo espíritu que Pablo y que Silas y que Timoteo. Es el mismo, no es una versión diluida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da sin medida. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? ¿Para que bailes y eches maromas y brinques y llores? No. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y eso significa profetizarán el mensaje del evangelio. Hoy un pastor puede tener a su iglesia sin predicar, se hacen viejos sin predicar, se mueren sin predicar, y cuando esté el cajón ahí, dicen, mi hermana era una fiel sierva del Señor. Tienen así de hermanos que muy a fuerzas hacen lo que la definición de materia. ¿Quién se acuerda cuál es la definición de materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Hay muchos hermanos que solo son materia, nomás van a la iglesia a ocupar un lugar en el espacio. Y cuando se mueran, les vamos a hacer un homenaje y decirles, eran fieles, siempre estuvieron aquí sentaditos. ¿Será eso lo que el Señor espera de nosotros? Para eso nos dio el Espíritu Santo, nomás para que lleguemos y estemos sentaditos aburriéndose con mis predicaciones. No. El Señor es más que esto. La iglesia es más que esto. Tú eres más en Cristo Jesús de lo que eres ahora. Lo que pasa es que el mundo, los errores, te han distorsionado todo, hasta tu propia identidad. Las falsas doctrinas te han hecho hasta que ignores quién eres tú en Cristo Jesús. Te han ignorado que perteneces al reino. Te han ignorado que este es el reino. Te han hecho ignorar que sirves al que está sentado a la diestra. Te han hecho ignorar que Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque todavía dices, ay, es que ya me traía el chamuco. Pero si la Biblia dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, no se trata de no sufrir. La predicación tiene una base bíblica
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero no lo veas esto como al reino de Dios. No estás entrando a tu discoteca favorita. No estás entrando a tu club campestre favorito si alguien lo tiene. Estás entrando al reino de Dios. A la compañía, dice Hebreos, de millares de ángeles. A la compañía de millares de profetas. Estás en el mismo reino donde estuvieron estos hombres de los que estamos hablando. Pero lo tienes que creer. Porque de otra manera vas a vivir como a lo mejor has vivido hasta ahorita, así, llevándote la calmada. Así como cuando los apóstoles le dijeron a Pablo, mejor vete a Tarso. ¿Sí aprendieron eso? La historia dice que mandaron a Pablo a Tarso y hubo paz en todas las iglesias. Y alguien diría, hermano, ¿pero qué no se trata de eso? No, no se trata de eso. Si se tratara de eso, el Espíritu Santo no hubiera alborotado a la iglesia para que luego emergiera la iglesia de Antioquía y luego todas las iglesias que fundó Pablo. Lo último que quiere el Señor es que la iglesia esté tranquis. Si la iglesia está tranquis, es una mala señal. Tenemos que empezar a ver las cosas diferentes. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, y las tribulaciones vendrán cuando prediques, cuando trates de vivir en tu vida realmente lo que el Señor quiere que vivas, donde escuches la voz del Espíritu, no la voz del mundo, no la voz de falsos maestros. ¿Por qué? Termino. Me duele en el corazón ver a tantos miles y millones de cristianos en calidad de espectadores, de ir nomás a presenciar show, ir a escuchar a su predicador favorito, ir a escuchar a su evangelista o milagrero favorito, al profeta del momento. Y ahora vamos a ver, ahora se va a presentar allá, vamos a buscarlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. ¿Ustedes creen que ese es el reino de Dios? Eso no es el reino de Dios. Si tienes dudas de qué es el reino de Dios, ahí está. El reino de Dios, dijo Pablo, no es comida ni bebida. El reino de Dios no son discusiones estériles. El reino de Dios es amor, pero un amor mostrado en que porque te amo, te voy a predicar la verdad. Porque te amo, te voy a sacar del error. Porque te amo, te voy a corregir. Porque te amo. Porque si nomás te estoy sobando el lomo, es puro cuento que te amo. Si nomás te estoy dando por tu lado, no es cierto que te amo, no me creas. Si yo te empiezo a decir, no, hermano, es que ustedes, hombre, ustedes ya la hicieron, no. Cuidado, porque siempre tenemos que voltear a ver a los que sirvieron al Señor primero y ver que ellos entregaron verdaderamente su vida al servicio del Señor. Para la honra y gloria del Señor, anoche le decía a un señor, hice mi célula el miércoles porque tuve un compromiso ayer, y le recordé unas palabras que en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, que como seres humanos tenemos, yo no puedo quedarme, es que me equivoqué, seguir adelante. Si ahorita yo te predico y dices, hermano, no he hecho nada. Bueno, hazlo. No te estés lamentando porque no has hecho nada. Reconoce que no has hecho nada y hazlo. Yo le decía a esta persona ayer, lo conozco de hace como unos 7 años. Cuando yo estudiaba primer semestre, llevé química en León todavía. Y el químico Villalpando, así se apellidaba el profe, dijo, jóvenes, y aquí no me van a conmover con que yo trabajo y por eso estoy batallando en la escuela. Ustedes tienen que tomar una decisión. Ustedes decidan si quieren ser estudiantes que trabajan o trabajadores que estudian. Cuando nos dijo eso, nos dejó. Tú vas a la escuela y te encuentras que hay muchos estudiantes que trabajan y muchos trabajadores que estudian. La primera palabra es a la que más tiempo le dedica. El estudiante que trabaja mayormente es estudiante y trabaja ahí para sustentar sus gastos. Y el trabajador que estudia, pues a lo mejor ya tiene familia, ya tiene hijos y pues quiere terminar la carrera. Yo fui de esos, yo fui un trabajador que estudia. Entonces yo les decía, voy a hacer una analogía de lo que dijo el profe, o son trabajadores que estudian, o son, Guillermo, o son estudiantes que trabajan, ahí piénsala. El tema es que yo le decía,
Yo espero, porque así me concibo y así quiero ser, yo no quiero ser un empleado de esta empresa que los domingos voy a la iglesia. No, yo soy un cristiano que entre semana vengo a trabajar. ¿Entendieron la analogía? Yo primero soy cristiano y entre semanas vengo a trabajar. Y cuando el trabajo me absorbe, ahí está mi esposa para recordarme que no me debo dejar absorber por el trabajo. Porque somos primeramente cristianos que trabajamos, cristianos que tenemos un negocio, cristianos que damos clases, cristianos que recibimos clases, cristianos, pero primero cristianos. Primero cristianos. Es bien fácil saber si primero eres cristiano o primero eres secretaria. O si primero eres cristiano o primero eres obrero. ¿Dónde está tu óptica puesta? Entonces, reflexionemos en esto. Y démosle gracias a Dios que con estos mensajes reflexivos nos da la oportunidad de decirnos, dale, hazlo. ¿Les parece? ¿Lo vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, porque en esta noche, así con calma, con algunos datos históricos, nos ha hecho recordar que no estamos donde deberíamos estar, que no estamos donde podríamos estar y que no somos lo que ya podríamos ser. A estas alturas, con lo que ustedes saben, con lo que ustedes están recibiendo, podrían hacer más de lo que han hecho. Y también va para mí. Vamos a orar mientras mis hermanos empiezan a ministrarnos para que vayan en paz. Padre Celestial, Señor, yo te quiero dar las gracias en esta noche porque tu palabra, Señor, nos ha hecho reflexionar. Yo te quiero dar las gracias por mis hermanos y hermanas y amigos que se encuentran hoy en esta noche atendiendo tu palabra, pidiéndote, Señor, que esta palabra no escape de sus vidas, que no la olviden, Señor. Yo te pido, Señor, que permanezcan en ti, que esta reflexión los lleve a buscarte y hacerlo de todo corazón y saber que no le servimos a cualquier dios pagano, le servimos al Dios creador de todo cuanto existe, le servimos al que vive y reina, le servimos a aquel que murió por cada uno de nosotros, murió por nuestros pecados, pero los lazos de la muerte no lo pudieron retener, sino que se levantó al tercer día. Ese templo fue destruido, pero el Dios Todopoderoso lo reconstruyó a los 3 días. Y hoy Él a nosotros nos ha constituido en un reino, nos ha constituido en un reino. Somos hijos del Rey, somos esa manada pequeña a quien tú, Señor, te has complacido en darnos el reino. Exaltad al Señor, exaltad al que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Exaltad a aquel que le dio el privilegio a Esteban de verlo en toda su gloria. Y al verlo en toda su gloria, él pudo morir pidiendo que perdonara y no tomara en cuenta el pecado a esos judíos que lo mataban a pedradas. Padre Celestial, yo en esta hora te pido que tu Espíritu nos inunde y nos guíe, Padre Celestial, y nos muestre, que nos hable y que nos hable fuerte para que nosotros lo podamos atender y servir, Padre Celestial. Guárdanos, Señor, pero guárdanos de alejarnos de ti. Guárdanos de olvidarnos de esta palabra. No, Señor, ayúdanos a tener esta palabra morando en la mente y en el corazón. Oh Israel, Israel de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y llevarás este hecho a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y lo pondrás en las dinteles de las puertas, para que siempre recuerdes que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y como es uno solo, es un solo reino, es una sola fe, es un solo bautismo para perdón de los pecados,
Oh Padre Celestial, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a que tu palabra more en nuestros corazones. Que nos apasionemos por escudriñarla, por conocerla, por entenderla, como lo que hemos entendido en esta noche, Señor. Reinaremos sobre la Aleluya. tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltemos al que vive y reina, al que vive en tu corazón, al que te llamó con llamamiento santo, el que quiere que regreses a sus pies, a adorarlo, como aquella mujer que lo adoró derramando sus lágrimas sobre sus pies, como aquella mujer que derramó aquel carísimo perfume y aromatizó ricamente la casa. Y que tú dijiste, Padre, que donde quiera que se predique tu evangelio, recordemos que esa mujer te ungió para tu sepultura. Gracias, Cristo, porque tú eres el pan que descendió del cielo y nos alimenta y nos fortalece y nos guía y nos fortalece más y más. Levanta, Señor, el espíritu en cada uno de tus hijos. Levanta en sus vidas el ánimo de servirte. De los años que nos des para vivir, sean años para ti, Señor, con mucho fruto, porque apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Límpianos, Padre, límpianos para que llevemos más fruto. Apártanos del pecado para que llevemos más fruto, Señor. Fruto agradable, fruto que no se pierda. Hermanos firmes, valientes, id y hacer discípulos a todas las naciones. Así, Señor, lo haremos. Si tú nos permites la vida, así lo haremos, porque estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, el único Dios y la vida eterna. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gracias le damos al Señor, y también gracias a ustedes por soportar lo largo de este mensaje y decirles pues que ahí está la palabra, hermanos. Está accesible. El Señor ha levantado maestros que la enseñen. No los desperdicies. No desperdicies el que tengas a alguien que te pueda explicar la palabra. Aprovéchala y sé feliz en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Todos y los que no sepan, pasen la voz, pero es una actividad para todas las hermanas y todas las amigas que quieran reunirse el día de mañana en su festejo convivio navideño. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Oye, capaz que dicen lo que la descubierta, ¿no? Capaz que se vienen hasta los que no invitamos. El hermano dijo que están invitados todas y yo no sé. Dios los bendiga, hermanos.